Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy viene del mundo corporativo. Pero les cuento, no se privó de concretar su gran sueño, el de fundar una compañía. Así nació Actio como mayorista de soluciones tecnológicas corporativas. Su nombre es Leonardo Gaño. Me estoy ya sonriendo por las cosas que sé que me vas a contar. Leonardo, gracias, un placer, de verdad, que estés aquí en Magistrales. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Sabes por qué me estoy sonriendo ya? Porque, a ver, vos venís de verdad de una importante carrera en el mundo corporativo, en el sector financiero fundamentalmente, ¿no? Es así. Sí, en el sector financiero, venta de soluciones tecnológicas. Siempre en tecnología, pero orientados al sector financiero. Perfecto. Digo, vos es como quien dice en la percepción y ve un poco tu historia, es como que tenés la pinta del ganador. Pero contame cómo fue esa decisión de irte del mundo corporativo y asumir el riesgo de formar tu propia compañía. Como todo en la vida, las decisiones uno las toma en forma consciente y a veces por situaciones de mercado. En el año, yo desarrollé mi carrera corporativa en el área comercial desde el año 88. Así empecé Sí. como un vendedor Ajá. de tecnología. Tuve la suerte, porque uno no solo tiene que trabajar mucho, sino tiene que ayudar a la suerte, ¿no? Como dice Jack Nicklaus, el famoso golfista, de cuanto más practico, más suerte tengo. Sí, sí. Tuve la suerte de comenzar una carrera en una empresa internacional. Esa empresa fue NSR en su momento, que me capacitó en el exterior. Y ahí desarrollé toda mi carrera. Tuve también la suerte de poder ser gerente general de una empresa de tecnología a los 30 años. ¿Sí? Alguien me miró y dijo, puedo confiar en una persona joven en que lidere una organización local, y apostó, porque cuando uno toma una decisión de este tipo de riesgo hay que apostar del otro lado también. Seguro, por supuesto. Y así desarrollé carreras como gerente general en diferentes empresas de tecnología en el mercado local y regional. En el 2000, en Argentina, bueno, surge una crisis que todos conocemos. Y tenía dos opciones, irme a trabajar al exterior, en la misma posición en el exterior, o tomar la decisión de emprender algo personal en Argentina. Bueno, ahí digo, por eso, en un momento tan complicado, Leonardo, o sea, no cualquiera asume ese riesgo en ese momento. En los momentos más complicados, en donde más oportunidades se abren para tomar desafíos. Por eso, siempre que hablo con la gente, digo, las oportunidades surgen en los momentos más complicados, pero uno tiene que tomar la decisión. Exactamente. Si va a ser espectador de esa oportunidad y crítico de esa situación, o si va a ser un jugador, si va a salir a jugar en la cancha. Es fácil salir a jugar un partido en el mejor equipo del mundo en una posición, digamos, intermedia, no digamos de goleador. Lo difícil es llevar un equipo de la primera B a la primera A. ¿Sos muy ambicioso? La realidad es que tengo ambiciones personales desde el punto de vista empresarial. O sea, siempre mi sueño desde muy pequeño fue tener algo propio que tuviese proyección internacional. Y desde el día 1 que concebimos una empresa, que fuimos 2 empleados, siempre tuve la voluntad de tener algo de proyección internacional. Porque creí, y sigo creyendo, que a pesar de haber nacido y desarrollarme en un país como Argentina, podemos tener proyección internacional desde aquí. Pero, a ver, y es interesante, vos me contás que desde chico tuviste esa idea. O sea, no es que te vino después con el correr del tiempo, con la práctica profesional, sino por eso digo, una ambición absolutamente genuina, innata, que nació con vos. No tiene que ver con la adquisición de experiencia. No, 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 es un estado mental. Un estado mental. Es una decisión de actitud, es querer sobresalir en algo grande y pensar en un proyecto grande, como tenemos que pensar en Argentina como algo grande, y no estar siempre recibiendo las migajas o esperando que alguna otra persona me diga lo que tengo que hacer. Y yo creo que es una actitud mental. ¿Sí? En todo. En todo. Absolutamente. ¿En qué otra cosa te la ves reflejada vos? ¿En qué otra cosa sentís que eso se refleja? Tenés esa actitud, imagino, de vida en todas las cosas. Sí, yo creo que primero, ¿no? El tener una actitud
y una decisión de obtener un objetivo a largo plazo es muy importante. Ese es el camino inicial. O sea, yo siempre hago esta comparación y digo, yo si me voy de vacaciones tengo que decir primero dónde voy. No puedo tomar el auto y salir a manejar y ver dónde voy. Ay, Digamos, pero hay ¿no? gente que hace eso, guarda, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, son los menos, digamos, ¿sí? Pero digo, uno tiene que decidir dónde va, Claro. ¿sí? Y tiene que visualizar dónde va. En base a esa visualización, tenés que programar todo un equipo de trabajo, pensar ese equipo y cómo querés que ese equipo trabaje para vos, ser un ejemplo ante ese equipo y poder comunicarles cabalmente a dónde querés llegar, aunque no te crean, aunque te crean un loco. Sí, sí. Generalmente te creen un loco. La gente te mira y te dice, ¿qué? No. ¿Vas a presentar en Estados Unidos? ¿Vas a comercializar? Sí, sí, pero no tenemos a nadie. Esperemos, Claro. ya va a llegar. Pensar en grande. En segundo lugar, prepararse. Nosotros, como organización, como país, no nos gusta prepararnos mucho. Y yo creo que hay que prepararse, hay que practicar. Aquel que dispara 50 tiros en un campo de golf o que jugando al tenis practica frente al frontón tiene más chances de ganar que aquel que dice, yo soy nato, voy a salir a jugar. Hay que prepararse para lo bueno y para lo malo. Y por último, algo importantísimo es que ejecutar en forma impecable. O sea, vos te puedes preparar, podés ambicionar, pero si no ejecutas en forma impecable con un plan establecido, es muy difícil poder progresar. Entonces, digamos, número uno, vos tomás la decisión en un momento muy complicado con una gran crisis en la Argentina y vos decís, es el mejor momento de tomar decisiones. Sí, pero digo, guarda, vos estás confesando de alguna manera que tiene que ver con una actitud tuya natural de personalidad. Por eso digo, no todo el mundo se anima porque puede tomar decisiones en momentos cruciales. Por más que por ahí esa toma de decisiones te lleve a algo mucho mejor. La mayoría en realidad no se atreve. Como vos bien decís, hay un tema de naturaleza en la personalidad de uno. Después hablas de la no improvisación. ¿Sabes? Me hace acordar, viste que si bien gracias a Dios tenemos ahora cada vez más conciencia de que hay de la excelencia, siempre se ha hablado de, entre comillas, la chantada argentina, el lo atamos con alambre, ¿viste? ¿Te acordás? Lo digo así en criollo o en español antiguo, como quien diría. Es muy interesante este concepto de cambiar definitivamente la situación de que las cosas pueden salir bien si el camino está mal preparado. Sí, yo quiero resaltar el atamos con alambre, ¿no? Creo que ese atamos con alambre nos hace distintos y nos hace superadores en toda la región. El tema es qué hacemos después de atarlo con alambre, ¿sí? Y qué hacemos antes de atarlo con alambre. Digo, si uno planea y ante un suceso lo ata con alambre y da continuidad a un plan, obviamente uno es superador y uno está por arriba del promedio. Hay gente que no es capaz de atar nada con alambre. Claro, pero por ahí, yo digo, Leonardo, vos te referís al hecho de tener la capacidad de repentismo ante las situaciones por ahí disruptivas, el poder cambiar rápidamente el timón y no quedarse metido por ahí en un plan primigenio donde decís, no, pero yo iba para ahí, bueno, sabes que pero el viento ahora te viene del otro lado. El argentino tiene esa capacidad, decís Definitivo, vos. y muy buena. Y muy buena. Es como un acto reflejo. Pero por ahí yo te decía, lo atamos con alambre tiene que ver más que nada a veces en el hecho de hacer las cosas, pudiéndolas hacer bien, elegir hacerlas más precariamente. Porque le dan continuidad y la atamos con alambre. Claro. Entonces, yo resalto esto, lo que nos ha dado mucho resultado, a mí personalmente del equipo, es el poder hacer un planeamiento, ¿sí? Y aprovechar el atamos con alambre de cada uno de los componentes del equipo, que son un montón. Y hemos logrado, no solo como empresa cuando era privada y era mía, sino ahora como corporación, Sí. poder destacarnos en solo un año. Hemos logrado, como digo yo, viralizar nuestras ideas a nivel mundial en una empresa de factura 46.000 millones de dólares. Bueno, después me vas a hablar de lo que pasó este último año. Un momentito, me vas a hablar, por supuesto, porque es súper interesante lo que hiciste. Pero primero, quiero ir un poquito a los primeros tiempos. A ver, Leonardo, en base a todo esto, ¿vos con qué criterio empezaste a elegir a tus primeros colaboradores, a la gente que empezó a trabajar con vos? ¿Cuál era el criterio de personalidad, de cómo elegías a la gente? Bueno, obviamente siempre cuento que mi oficina de reclutamiento era un local que ya no está más, en Tres Sargentos y Alem, que se vendía vino, y en el subsuelo. Ahí había montado mi escritorio, tenía mi laptop y ahí entrevistaba a la gente. Y la verdad que primero era hacerle un ambiente relajado y tratar de mostrarles cuál era el proyecto y qué características buscaba. Primero era gente que yo conocía, ¿sí? Era muy importante
Generalmente cuando uno tiene un desafío político, económico, uno trata de cerrarse con su propio grupo de confianza. Y es natural en el hombre, en el hombre genérico, Sí, sí, hombre o sí, mujer, sí, digamos, las ¿no? personas, exactamente. En las personas. Me rodeé de mucha gente conocida laboralmente, pero que tuviese esa chispa de querer, ese dolorcito en las mariposas en el estómago de poder crear algo más grande. Y eso es muy importante, ¿no? El que cada uno tenga su motor propio. Y eso se detecta rápidamente, porque uno no es en la vida personal distinto a lo que es en la vida empresarial. Entonces, esas dos componentes de gente conocida, con capacidad profesional, pero con las mariposas queriendo crear algo superador, fueron las pautas iniciales en la búsqueda de personal. ¿Y cómo fue que concebiste el proyecto? A ver, ¿qué era lo que querías realmente cuando dijiste, bueno, voy a emprender, voy a fundar mi compañía? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era esa visualización de la que hacías referencia antes? Mira, primer tema, Además del hecho de en algún momento de ir a los mercados internacionales, por digamos. supuesto. Mira, primero es, uno tiene que hacer una autoevaluación, ¿sí? Yo nunca fui medalla de oro en la facultad, no soy el hijo de Bill Gates, no tenía un producto altamente creativo en ese momento, pero sí tenía una idea conceptual que en nuestra región podía dar un diferencial, que era agregar valor en el proceso comercial entre el proveedor de tecnología y el cliente final. Y para eso había que desarrollar un montón de canales en el medio altamente especializados. Y ese era el concepto general, agregar valor en todo el proceso comercial hasta el cliente final. Ahora, cuando vos pensabas agregar valor, para los que te están mirando dicen, ¿qué significaría agregar valor? El agregar valor era, detecté en ese momento que en el proceso de venta de soluciones complejas, no estamos hablando de computadoras, estamos hablando de centros de cómputo, Seguro. redes de cajeros automáticos, implementaciones complejas, había un espacio intermedio donde las marcas internacionales no cubrían y había alta insatisfacción en los clientes finales, ¿sí? Entonces, había un espacio en el medio que podíamos desarrollar una serie de mini empresas, los llamamos asociados de negocios, altamente especializados y capacitados, que podían suplir todo ese espacio que las grandes empresas no traían. ¿Por qué? ¿Qué sucede a las grandes empresas internacionales? Cuando la economía, ¿sí?, no tiene escala, y en Latinoamérica no tenemos escala, lamentablemente. Salvo Brasil. Brasil y México. Y México, ¿sí? claro. El resto de los países, falta escala, retasean recursos. Los recursos van a Europa, van a Estados Unidos. Es verdad que se invierte mucho en el país, pero la escala no da. Claro. Dicho para que lo entienda toda la gente, Falta el mercado claro. es pequeño con respecto a lo que quieren comercializar. Si nosotros con recursos locales, si logramos capacitar estos canales, profesionalizarlos, capacitarlos en ventas y también profesionalizarlos técnicamente, vamos a poder cubrir ese espacio. Un espacio de alto margen, de muy alto margen. Y eso es lo que desarrollamos. ¿Cómo agregamos valor? Reclutando esas empresas, capacitándolos técnicamente, capacitándolos comercialmente y haciendo el networking o la red para que esas empresas chicas puedan acceder a estas grandes empresas en conjunto con la marca. Amén del hecho, pienso, Leonardo, que también las grandes marcas internacionales, que como vos bien describís, están acostumbradas a volcar la mayoría de sus recursos a los mercados con escala, por lo tanto también más desarrollados, no todos, bueno, no todos, pero hay unos de mucha escala, pero que no son tan desarrollados, pienso en India, ponele, pero bueno, pero digamos, también con los más desarrollados, también entienden, entre comillas, una regla de juego un tanto más estable, cosa que en Latinoamérica tampoco eso se ha dado como modus operandi de los países. Hay una interpretación ahí tal vez que puede costar, a veces me imagino, para una marca internacional, la operatoria local. Sí, eso es así, definitivamente, pero en ese ámbito nosotros como empresarios tenemos una chance más alta de ser exitosos por entender esa variabilidad. No obstante, dicho esto, cuando la variabilidad es muy amplia, o sea, cuando pasamos del éxito al fracaso en forma contundente, es como el juego de la oca. ¿Viste? Vas 3 pasos para adelante, pero 7 para atrás. Porque cuando vas a presentar una idea, tu país te representa primero. Entonces,
voy a ser muy directo, no es lo mismo un brasilero presentando una idea en Estados Unidos que un argentino. Claro. Y supongo que dentro de 3 años un argentino va a tener la misma reputación. Claro. Y ahora lo que estamos tratando de hacer, y después vamos a hablar, pero es muy importante, con esta credibilidad que estamos logrando, es empezar a traer nuevamente las posiciones regionales de Argentina, Qué bueno. que desaparecieron en el 2000. Exactamente. ¿Mm? O sea, la Argentina como una especie de, uno podría llegar a decir, de hub, como un hub. Sí, pero de calidad. De Hay calidad. diferentes tipos de hub. India es un hub, lo Claro, mencionaste. ¿Pero claro. de qué? De muchos call centers. Claro. ¿Sí? De mucha programación repetitiva. Nosotros tenemos la chance para nuestra región y zona horaria. Es muy importante la zona horaria. Estamos en la misma zona horaria que Estados Unidos y estamos en una zona horaria desfasada de 4 horas con Europa en países hispanos que podemos llegar digamos, a cautivar, pero con servicios de valor agregado, aquellos que tienen un alto margen y que requieren ingenieros, requieren abogados, requieren médicos, y hay un montón de cosas que pueden hacer desde este hub. En el próximo bloque, quiero que me cuentes cómo estás visualizando la ciudad del futuro presente, en realidad, desde el punto de vista de la tecnología. Porque sé que otra de las cosas que vos haces es dotar y pensar en la modernización de las estructuras de los estados. Al próximo bloque, dale. Dale. Bueno, continúo acá charlando con Leonardo, un placer. Leonardo, quedó del bloque anterior. A ver, ¿cómo estás visualizando? Porque sé que este es otro nudo gordiano muy importante que vos has desarrollado y seguís muy, muy involucrado en esto, el tema de la modernización de las estructuras de los estados. ¿Sabes qué me pongo a pensar? Hay lugares, suponte, lugares en Emiratos Árabes, en donde el gobierno, digamos, la estructura, ¿no? que da servicio a los ciudadanos, funciona a las 24 horas, es absolutamente todo digital, está todo tecnificado. Digo, ¿se puede llegar a tener esta realidad en América Latina? Definitivamente. Nosotros hemos desarrollado algo que se llama el Foro Regional del 10 de Gobierno hace 7 años. La idea era acercar el ámbito público con el privado. Y increíblemente, este ya va el 7º año y lo hemos desarrollado en cada país de Latinoamérica, ¿sí? Con sello propio. Y la realidad es que muchos países están avanzando rápidamente, cada uno en su área, pero países como Argentina, como Colombia, Brasil y México, Chile ni hablar, han avanzado en los últimos 4 años fuertemente. Yo aspiro a algo para mi país, ¿no? Que vengo trabajando durante mucho tiempo, que es, nosotros tenemos que establecer la infraestructura para liberar al ciudadano público y privado, para que pueda hacer de su vida algo distintivo, algo fácil y que nos permita hacer crecer el país. Y siempre hemos trabajado sobre 3 grandes ideas, fuerzas en el país. Primero, una idea para consolidar la democracia, y es la de la fiscalización electrónica del voto. Sinceramente, nosotros creemos que es una herramienta tecnológica que nos va a permitir, primero, reducir las estructuras partidarias al momento del voto. Y segundo, va a permitir a mucha gente como nosotros que quiera acceder a la política sin pensar en un camino muy largo para poder acceder con esas ideas. Primer tema. El segundo tema, que está muy relacionado con este, es el de acercar al ciudadano al gobierno, que es lo que decías anteriormente. Hoy tenemos la tecnología segura, muy segura. Eso es algo que también quiero preguntarte, sí. Muy segura, al alcance de la mano de todos, como para acercar, yo creo que hasta el 90% de los trámites en el gobierno vía digital. Eso es impresionante. O sea, es hacerle la vida fácil al ciudadano. O sea, fácil. Y darle una plataforma para su crecimiento. Claro. El Estado, como rol básico de educación, seguridad, también tiene un rol de permitir al ciudadano
liberar su creatividad y facilitarle el proceso para poder generar valor y ganancia para el país. ¿Sí? Y el tercer punto que creo que es fundamental y muy poco se habla, que es la dirección electrónica. Dirección. Electrónica. Ajá. Hoy nosotros, para poder notificar a una persona en cualquier ámbito de la vida, le mandamos un documento que se llama carta certificada, un domicilio que seguramente está desactualizado. Eso genera una carga de trabajo burocrática en las empresas privadas, en las empresas públicas, en los juzgados, que no tiene sentido hoy, no existe más. El papel escrito para identificar a una persona no existe más. La persona es una persona mundial. Yo sigo siendo ciudadano argentino por más que mi residencia actual es en el exterior. Y el Estado tiene que tener la potestad de comunicarse conmigo electrónicamente, no importa donde yo esté ubicado físicamente. Entonces, esos 3 puntos son los que estamos trabajando hoy fuertemente, que tiene obviamente una ramificación, ¿no? No, es súper interesante, los 3 puntos, por supuesto. Esto último me parece, de verdad, como vos señalás, muy puntualmente interesante. Te pregunto, Leonardo, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por falta de acceso a la tecnología? Imagino que no. ¿Por qué este último punto, por ejemplo? Lo del voto electrónico ya sabemos que es una historia que ha venido en los últimos años, que sí, que no, que sí. Ahora, fiscalización electrónica del voto, que no es lo mismo perdón, que la fiscalización es muy importante. es verdad, tenés razón. Muy importante. El voto electrónico es otra cosa. Hablamos de la fiscalización, exactamente. Pero el tema del domicilio electrónico, digamos, ¿por qué no se ha hecho? Pues no se quiere tomar la decisión, no se ha tomado la decisión, punto. O sea, es un tema de decisión. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando sacan los DNI nuevos, que alguien tomó la decisión y se hizo. ¿Sí? Había un montón de por qué no. Y alguien dijo por qué sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo, hay que tomar la decisión, ¿sí? Y entender por qué no y por qué sí. ¿Sí? Seguramente va a haber algún jurista que dice que quiere tener el papel sellado. Seguramente va a haber. Pero estamos en un mundo digital. Claro. El cual es más, la persona es más ubicable por sus gastos de tarjeta o su celular que por un papel sellado. Está bien, eso, y de cualquier manera, eso implica también justamente una alta bancarización y una muy baja economía informal. Sí. Porque si no, tampoco tenés mucha forma de aplicarlo de manera general exitosamente, ¿no? Sí, para transaccionar, no para identificar. Hoy tenés redes como Facebook, Twitter, que podrías tener tu propia red de redes del Estado e identificar fehacientemente a la persona a pesar de que no esté bancarizada. Y no es muy complejo. No es muy complejo. ¿Esto dónde se ha hecho ya? Bueno, hay proyectos súper interesantes, no exactamente el de dirección electrónica, pero por ejemplo en Colombia hay un proyecto que ya está implementado, se llama Carpeta Digital, donde cada ciudadano tiene una carpeta. Y en esa carpeta pone todos sus estudios médicos y eso lo administra el Estado. Es un paso previo a la identificación fehaciente digital, pero todos los proyectos relacionados. En Colombia está muy avanzado con la carpeta digital. Esto que comentás ahora, el tema de la carpeta digital y el hecho de incluso brindar, o sea, que los datos médicos también estén puestos todos juntos, a mí me parece que son todas ideas fantásticas. Sé que también siempre existe, de repente, por ahí, del otro lado, la crítica de no es un avance sobre la privacidad, no es... ¿Qué decís con respecto a eso? Yo creo que cuanto más reglamentado esté, menos acceso a la privacidad de la persona. Yo no tengo las pruebas exactas para demostrarlo, pero creo que en Argentina hay muchísimo menos posibilidad de tener privacidad que en lugares donde está reglamentado. Yo creo que hoy en forma informal hay mucha gente que accede a sus celulares, que accede a sus PCs y nosotros ni estamos enterados. La reglamentación ayuda a que si descubrimos a esa persona accediendo a la privacidad, pueda ser procesado y pueda ir preso. Hoy no sucede eso. Claro, ese punto es muy interesante. Ese punto es muy interesante por las cosas que suceden desde el punto de vista exactamente con tecnología y que de repente no se puede controlar porque no hay acceso por parte del Estado. Sí, la verdad es que hay fuentes inauditas de acceso a la privacidad. Una empresa que reparte correspondencia ya sabe exactamente dónde estás y hasta puede saber qué gastos tenés si es un ilícito. Claro. ¿Sí? Bueno, pero con una buena regulación, ¿sí? Donde se diga que la correspondencia es inviolable,
¿sí? Y que puede ir preso alguien por violar una correspondencia, se controla. Sí. Hoy no hay control. Leonardo, ¿cómo juega en todo esto otro asunto fundamental que es la seguridad? Cuando uno escucha la posibilidad real, de hecho ha pasado, ¿no? De hackeos a sistemas informáticos que se supone son inviolables, ¿no? De países como Estados Unidos, suponte. También a veces el ciudadano dice, que esté todo digital y todo informatizado, te lo pongo como viendo la Sí, parte sí, por del abogado supuesto. del diablo, ¿no? Por Porque supuesto. siempre todo esto genera, como todo cambio y disrupción, genera mucha gente que dice qué bueno y otra gente que por miedo, por temor o por desconocimiento dice no, no está bueno. Por ¿Qué supuesto. le decís a esto? Mira, hablando de seguridad informática, la seguridad informática es una carrera que no tiene fin, ¿sí? Todo código es descifrable, falta tiempo y potencia de cómputo, ¿sí? Esa es una realidad. Pero ese código sigue siendo mucho más seguro que el papelito o Claro. estar fuera de la red. Entonces, ¿comparado contra qué? ¿Sí? Esto es como los vuelos en avión, ¿no? Es inseguro porque vuela y es en 3 dimensiones, pero hay más accidentes de auto en la ruta panamericana que en aviones. Entonces digo, yo creo que sí, es una preocupación, pero tiene que estar regulado, ¿sí? Si no está regulado, entonces es el mayor problema que no esté regulado, ¿sí? El acceso a la privacidad ocurre cuando hay brechas en la regulación y nadie puede ser penalizado por el uso de esa información. Y la seguridad, nuevamente, es una carrera que continuamente va mejorando. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de cómputo desestructurado, donde hay millones y millones de transacciones por segundo, están saliendo computadores muy avanzados que procesan a velocidades casi 3.500 veces más rápido que un computador tradicional. Bueno, con ese tipo de computadores es craqueable cualquier código. Entonces, hay que tomar una decisión. O uno está en la sociedad, o uno se aísla en un bosque y vive en el bosque de la caza y la pesca. Seguro. Vivir en una sociedad como la nuestra exige interactuar, exige una regulación y exige continuamente ir creciendo para poder continuar protegiendo la seguridad. Lo que pasa, Leonardo, creo yo, sabes que yo en el programa vengo hablando con distintos grandes exponentes también del mundo de la tecnología y tratando de machacar sobre algo que sabemos que es así, pero digamos, la tecnología es exponencial, digital y combinatoria, con lo cual muchas veces los gobiernos y el sector privado también, pero en especial los gobiernos de todos los países, ¿no? Van mucho más lento. Digamos, las regulaciones, suponte, es como que están siempre un paso atrás, pareciera, y mucho más en Latinoamérica, ¿no? ¿No lo ves de esa forma? Hay que agilizar todo eso. Sí, Hay que capacitar a la gente también para que lo entienda, es como el maestro de escuela. Digo, el maestro que está, viste, años luz del chico que maneja toda la tecnología y el maestro que no lo sabe. claro. A ver, hay un dato de la realidad, ¿sí? Siempre un gobierno va a estar un poco más retrasado de los acontecimientos que suceden a nivel mundial, salvo que tenga un equipo estratégico que piense a 20 años y se vaya Con otra mente. adelantando, que pocos gobiernos lo tienen, ¿sí? Pero no pretendo eso. Lo que tenemos que pretender como país y como empresas, trabajando junto con el gobierno, es que el gobierno esté lo más adelantado posible y que la brecha entre lo que sucede y lo que está realizando el gobierno sea la menor posible. Una gran decisión que creo que debe tomar nuestro gobierno, sea de cual fuera el color, es tener un ministerio de informática. O sea, yo creo que hoy no puede estar abajo de ciencia y tecnología, no puede estar abajo de jefatura de gabinete. Hay que tomar la decisión ministerial de decir, la tecnología es una prioridad, no solo en el discurso, sino mostrar un organigrama en el cual tenga rango ministerial. Porque si no, siempre va a ser secundario. Es una realidad de la vida, digamos, ¿no? Claro. No es lo mismo una secretaría que un ministerio. Bueno, en Colombia se tomó la decisión, en Chile se está tomando la decisión, en México se tomó la decisión, y yo creo que eso es un buen inicio para mostrar que estamos acortando la brecha y podemos hacer un plan estratégico para empezar a estar con una brecha mucho menor de aquí a los próximos 5 años. Tengo que ir al próximo bloque. Pero en el próximo bloque quiero que me cuentes. Vos siempre has hablado en Actio del tema del valor, ¿no? El valor de las soluciones tecnológicas corporativas. Pero haces mucho hincapié en mayorista de valor cuando estabas en Actio, cuando tenías Actio. Ahora ha sido una fusión lo que has hecho, ¿no? Este año. Una venta. Una total. venta, una venta. Bueno, en una compañía, como vos dijiste antes, que factura dijiste 46 mil millones de dólares.
¿Cómo se conjuga mantener el valor con el volumen en este caso? En el próximo bloque, dale. Dale. Bueno, continúo en este bloque, como digo, un placer charlando con Leonardo. Leonardo, a ver, este año, como te dije, vos vendiste la compañía a una empresa global que, decíamos, factura 46.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo haces para maridar el valor con el volumen? Mira, voy a contar una anécdota que uno tiene algunos destellos así, pero con el día a día. Yo estaba trabajando en esta empresa internacional y un día me voy al supermercado, ¿sí? Época de los 90, ¿sí? Donde empiezan a caer productos importados. Sí. Y parado en la góndola de los fideos, no me voy a olvidar más, estaban los fideos Producto Nacional y habían venido algunos fideos de Chile, la marca Carosi. Ajá. ¿Sí? Y cuando yo miro todo el stand donde estaban los fideos, el primero que miré fue Carosi. ¿Por qué? Por el packaging, por la calidad del celofán, por los colores del packaging. Y lo tomé, y no sé si eran mejores que los otros, porque la verdad que hay marcas muy buenas, pero lo tomé y lo guardé. Y eso me quedó una enseñanza, ¿no? Que uno puede tener el mejor producto del mundo masivo, pero es muy importante qué valor uno genera desde la marca, desde el packaging y de todo el proceso productivo. Y eso se aplica a todos lados de la vida. Se aplica a la vida personal, se aplica a la empresa. Y el valor se construye en pequeñas cosas que uno desarrolla a través de su producto que satisface una necesidad del cliente final. No es lo que uno piensa que quiere. Uno tiene que escuchar, y vos decís, ¿cuáles son tus clientes? 3. Los que venden, los canales y el cliente final. Entonces, escuchando que ellos quieren y exclusivamente desarrollando subproductos para lo que ellos necesitan, es donde tenés éxito en el valor. Bueno, lo cual, o sea, vos estás hablando de una verticalidad impresionante, estás cubriendo casi todos los estamentos, Por estás supuesto. hablando todo. Por supuesto, porque si no te pones en el zapato de ellos y no cubrís esa necesidad particular. Y a veces hemos sido un poco autistas en el pasado de mirarnos el ombligo, ¿no? Nosotros tenemos que mirar hacia frente y preguntar mucho para entender y cubrir un mercado. Algunos mercados son reactivos a costos, otros mercados son muy reactivos a costos y calidad, otros mercados son muy reactivos a la marca. Marca país. A ver, si yo te nombro mejores navajas del mundo, ¿qué se te ocurre? ¿Navajas? Sí. Ah, me mataste. Las suizas. Perdón, bueno, es que navajas, digo para afeitarse, yo no me afeito, te cuento. Por eso. O relojes, ¿no? Bueno, sí, relojes me decís, es también, obvio. Bueno, pero eso es marca país, porque esos relojes no se fabrican en ese país. Sí, sí. Entonces digo, creo que nosotros tenemos que trabajar como empresa y como país en la marca. Mirá, lo que estás diciendo es obviamente es tan cierto, pero me sale, ahora que hablaste de Suiza, se habla, viste, cuando uno habla de servicios financieros, automáticamente piensa en Suiza, siendo que para Suiza, el tema financiero es solo el 3% del Producto Bruto Interno. Exactamente. Y es insólito. Uno piensa que Suiza es solamente bancos y temas financieros. No, es el 3%. Es muy interesante eso. E increíblemente, cuando uno escucha las diferentes partes, se le hace el trabajo más fácil a uno. No sé si has escuchado muchas veces, no tuve suerte, me fundí, el país no me acompañó. Ahora cuando tú le preguntas, pero ¿escuchaste al cliente? ¿Por qué te fundiste? Te estiraste demasiado sin ver si tenías plata en el banco. O sea, hay un montón de cosas que hacen que uno sea exitoso, pero primero es escuchar al cliente, el segundo es planear, el tercero es capacitarse, el cuarto es ejecutar en forma impecable y practicar continuamente. Hay que continuamente testear y practicar en cada interacción que uno tiene. Ahora, volviendo a un tema al principio, vos eso dirías que también lo intuiste de manera natural o lo aprendiste ex post. Yo creo que hay una combinación, ¿sí? Uno nace con ciertos talentos. Yo soy muy malo para el fútbol, no me interesa, malo para los deportes, no toco ningún instrumento y cantando soy un desastre, ¿sí? Ahora, soy bueno para sentarme,
Perdón, no te van a invitar a muchas fiestas desde ese punto de vista. No. Ahora 2 tequilas ayudan mucho a que uno empiece a cantar como Luis Miguel, digamos. Eso ayuda un montón. Pero la realidad es que sí soy bueno soy estudioso, soy constante, soy muy metódico y eso me ayudó mucho a escuchar y a poder hacer esa implementación. Entonces, a tu pregunta es, uno puede hacer y construir ese perfil. ¿Sí? Me encantó lo que dijiste, me quedé perdón, desde ese punto de vista, por eso, vos para hacer invitado a una fiesta no te vendés bien a vos mismo. ¿Cuáles son tus mayores virtudes, además de estas, que son las fundamentales? Diríamos, me encantó, no canto mal, qué desastre. La verdad que soy muy tosudo en las ideas. Ajá. Me considero un trabajador incansable y gente que me conoce y todos mis colaboradores saben el volumen de trabajo. Y también soy muy flexible a la idea, al momento de conseguir los resultados cuando hay cambios de ambiente, ¿no? Cosas que no hablamos, pero nosotros en Actio abrimos operaciones en 6 países diferentes en el momento del cepo cambiario. ¿Sí? Bueno, obviamente que fue difícil hacer la transferencia al Banco Central de todos los recursos para poder abrir las sucursales, pero fuimos muy tenaces, fuimos muy intensos. La pregunta sería, ¿cómo lo lograste? Con intensidad. La verdad es, yo puedo contar y si en algún momento el señor Moreno está mirando el programa, él sabe las veces que fui, me senté a hablar con él y le comenté cuál era mi problemática y me ayudó. Digo, pero bueno, la más fácil es decir, la secretaría no me aprueba. Claro, digamos que le ganaste por cansancio, por decirlo de alguna manera. Por trabajo. No, pero digo, entre comillas. Por claro. trabajo. Sí, sí. Y la verdad es que ahora también, yo tengo que ser muy sincero con la gente del gobierno, nos han recibido todos, escuchan los proyectos, hay una apertura fantástica. Entonces digo, siempre en una crisis hay oportunidad. Lo que uno no puede dejar de hacer es dejar de trabajar y esconderse abajo de la alfombra. Es una estrategia perdedora. Cuando vos imaginabas antes digo, ahora de vender la empresa, que entre paréntesis, ¿vos por qué vendiste? Bueno, otra casualidad. Nosotros hace un año, digo nosotros porque yo vendí la empresa 2 veces. ¿Sí? Primero vendí la mitad a un grupo brasilero y me quedé como 50% accionista. Esto fue en el 2008 y la idea de esa venta era crecer en Latinoamérica en la mayoría de los países. Y llegó el momento de abrir México. ¿Sí? Y no teníamos el suficiente fondeo financiero para abrir México. Entonces salimos a vender un 30% de la compañía para poder tener capital para abrir México. Entonces ese roadshow, ¿sí? Que no somos una empresa de internet. Entonces el roadshow se hace más complicado, más complejo. Sí. Recoger los fondos es más mucho difícil, más complicado, claro. Digamos. Surgieron 3 propuestas donde una de ellas, después de hacer la propuesta, nos dijo: voy a proponer por el 100% de la compañía. Wow. Después de estudiarla, Mira vos. comenzó con el 30%, pero después de estudiarla y ver lo que teníamos internamente, decidió ofrecer por el 100%. Y no nos resistimos mucho, tardamos 2 segundos y medio en decir que sí, pero la negociación llevó casi 8 meses, pero el sí fue rápido. El sí fue rápido. Bueno, por un lado, qué gran reconocimiento de lo que vos habías hecho, porque el hecho, viste, de que te digan, bueno, 30, no, estudian el tema y quiero toda la compañía, implica obviamente que habías hecho bien las cosas, Leonardo, evidentemente. Mira, todas las personas, todas, no he encontrado una en mi vida que no tenga en el corazón esas ganas de ser reconocido personalmente por algo. O sea, la plata es importante, pero yo creo que mucho más importante es el reconocimiento personal. En el momento que una empresa internacional de este tamaño decide comprar la operación por el valor que agregamos, es el mayor reconocimiento personal que pude tener en toda mi carrera. Seguro, seguro. Lo que vos decís, obviamente, igual va de la mano. Yo siempre digo, y sé que a veces suena medio como áspero decir esto, pero también los precios en los cuales se vende una compañía, más allá de que puede haber, a veces como ha habido en el caso de Internet, burbujas, pero en general, si vos tu compañía la vendiste bien, eso implica que también te están reconociendo bien. Convengamos, digo, Leonardo, no es, bueno, no importa, sí, vendí barato, pero me reconoció, no, digo, vendiste bien, Mira, está bien valorizado. Te voy a contar este ejemplo. El tipo de empresa que en el mercado en el que estamos generalmente se evalúa en
6.5 EBIT. Para que entienda la gente, Sí. EBIT es el ingreso antes de impuestos. Ujú. ¿Sí? Se toma eso, se multiplica por 6, 6,5, y esa es la evaluación de la compañía. Nosotros vendimos por 10.5 el Ah, EBIT. bueno. Entonces, eso marca Sí, ya. también que, Sí. que la performance fue muy, muy buena, ¿no? ¿Cuáles serían tus planes en el futuro inmediato? Digo, de aquí a 2 años. Nada más, te estoy hablando de aquí a 2 años. ¿Cuáles son tus planes? Porque esto acabas de concretarlo ahora este año, Sí. ¿no? ¿Cuáles son? Vos ahora estás viviendo en Miami. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, el primer plan que tengo, que es aquí a 2 o 3 años, es implementar esta metodología de venta de valor en toda Latinoamérica para mi nueva empresa, a la que yo hoy en la que estoy trabajando como empleado, ahora soy empleado. Y lo estamos logrando con éxito. Hemos sido muy bien recibidos y de aquí a 3 años pretendo implementarlo a nivel mundial, ¿sí? Eso para mí va a ser un gran nivel de aprendizaje para que yo como persona, pero también profesionalmente, pueda pasar a otro nivel, digamos. El poder tener la visión global mundial o global de Latinoamérica de mi propia estrategia, mi propia implementación en un tamaño y masa y una escala mundial. Y ese sería un poco, estoy, como digo yo, trabajando, pero estoy en Harvard en este momento, tratando de Estudiando, haciendo un aprender posgrado. cómo manejar una empresa a nivel mundial a futuro. Leonardo, cuando hablamos de cualquier actividad empresaria, obviamente, cualquiera, y mucho más, creo, bueno, lo que tiene ligazón con la tecnología, las finanzas, la cuestión de cómo funciona la economía, tanto a nivel local como a nivel mundial, es muy importante. Em, ¿Cómo visualizás ante todo este cambio que ha habido este año, digo, a nivel mundial? Digo, venimos de unas elecciones en Estados Unidos ganando un candidato que no pensaban que iba a ganar y ganó fuerte. ¿Cómo visualizás, digo, en especial lo que puede llegar a pasar en los mercados asiáticos? Porque imagino que debe ser un objetivo tuyo los mercados asiáticos también. Sí. A ver, te voy a responder las varias preguntas en orden. El cambio de política en Estados Unidos para nosotros va a representar una oportunidad muy, muy grande. Por supuesto, vale para nosotros también, como te dije antes, tenemos que dejar de ser espectadores y pensar que alguien del exterior nos está haciendo un mal y tratar de ser jugadores y aprovechar para nuestro país y nuestro pueblo las mejoras que nos pueden dar un incremento de la economía. Si la economía no crece, si la torta no crece, nadie va a ganar más y nadie va a vivir mejor. Pero cuando la torta crezca, el gobierno tiene que encargarse de que la distribución sea lo más pareja posible para poder generar mejores puestos de trabajo y mejor capacidad profesional, ¿sí? Porque a veces la torta crece, pero crece en ámbitos muy específicos y hay países de Latinoamérica que han crecido en ciertos países y han empobrecido a su población. Primer tema. Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en los próximos 2 años, ¿sí? Perdón, dicho sea de paso, entre paréntesis, con una gran reconversión de puestos de trabajo, porque la tecnología implica reconversión de puestos de trabajo, Por ¿no? supuesto, pero no es instantánea y eso es lo que tiene que entender el gobierno. Las reconversiones no son de un día para el otro. Entonces tienen que hacer planes de transiciones y alguien se tiene que sentar a pensar en esos planes de transición porque la gente es gente, tiene familia, Claro, tiene por que comer. supuesto, en el día a día. Exactamente, Exacto. y eso es la tarea del gobierno, ¿sí? Mi tarea es dar trabajo, mi tarea es generar mejores puestos, capacitar a la gente y tener proyección internacional. Cada uno tiene su rol y pagar los impuestos, obviamente, ¿sí? Esa es la contrapartida de todos los países y todos los trabajos. A nivel Asia, bueno, yo creo que ahí va a haber desafíos importantes. Va a haber definitivamente un acomodamiento de monedas, Sí. porque ya es evidente en Estados Unidos que hay países de Asia, y no quiero personalizar porque se pone complicado, que han jugado con su moneda y eso ha perjudicado ciertas economías en beneficio propio, ¿sí? Esa posición dominante les permitió jugar con la moneda. Entonces vamos a ver reacomodamientos en el área de monedas. Entonces, aún más, creo que es el momento en ese reacomodamiento de empezar a desarrollar emprendimientos que puedan ser competitivos, que hoy no lo son. Entonces, aún hoy, cuando veamos ese reacomodamiento, tenemos que estar pensando en qué lugares de largo plazo tenemos que desarrollar servicios y bienes, ¿sí? Porque en China tienen que seguir comiendo, sigue creciendo la población,
pero en vez de exportar barcos con grano, yo prefería exportar latas y prefería exportar paquetes de fideos adecuados y de diferentes tamaños para los diferentes mercados, ¿sí? Y eso es lo que tengo que ir pensando en el ámbito del día a día, el masivo, el que entiende la gente, y en el área de tecnología, especializarnos. De la misma forma que Israel, país pequeño, Sí. con guerra, se especializó en seguridad, Sí. nosotros tenemos que buscar áreas de especialización basadas en nuestra capacidad intelectual y creatividad. ¿Qué es lo que te pone de mal humor a vos? Jo. ¿Qué es lo que me pone de mal humor? A veces impotencia. Yo hoy, más que nunca, veo a mi país desde afuera y sé lo que es y lo que podemos hacer y a veces me pongo un poco impaciente desde afuera. Me pone de mal humor la falta de compromiso y la queja continua de la gente. O sea, la verdad es que eso sí me pone de muy mal humor. Tenemos un mundo maravilloso, un país espectacular. Creo que tenemos que cambiar el cassette, ¿sí? ¿Viste esa canción? Dice que cambió cassette. Sí. Ahora no me acuerdo el autor, pero seguramente los chicos que son más jóvenes conocen. Nosotros tenemos que cambiar el cassette al cassette positivo, porque si no es la profecía autocumplida. Sabemos que va a haber una crisis, sí, cada 10 años hay una crisis. No, vamos a tratar de trabajar para que cada 10 años no haya una crisis, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que me pone en mal humor, no poder cambiar el cassette y sentirme un extraterrestre cuando hablo positivo. Tenemos que dejar de ser extraterrestres, tenemos que ser gente común que mira hacia adelante. Y eso es lo que me pone muy feliz, que estoy empezando a ver en ciertos ámbitos. Eso de ser positivo también es natural, ¿eh? Es natural. Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, también es natural. Tiene que ver con algo, no sé, como genético, me parece. Sí. Se aprende. Bueno. El ambiente, hay que cambiar el ambiente. Bien. El ambiente. Eso está bueno. Un placer, Leonardo. Muchísimas gracias. De verdad, un placer. Yo me reencuentro en el próximo Magistrales.